Bienvenidos, hoy hablaremos del coaching aplicado a la inteligencia emocional. ¿Cuál sería nuestro objetivo en este tema? Conocer que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, de comprender y de gestionar de forma apropiada nuestras emociones y la de las personas que están en nuestro entorno, ¿no? Es curioso porque decimos que somos seres racionales. Sin embargo, miramos la emoción con desdén y decimos que es subjetiva. Sin embargo, lo que está claro es que la emoción es un factor clave para decidir y nos predispone a la acción. No podemos negar nuestra dimensión emocional y necesitamos desarrollar habilidades emocionales. En todo este proceso lo fundamental diría que es, primero, legitimar las emociones que tenemos, tomar conciencia de ellas, escucharlas. Todo esto metido en un contexto de constantes cambios que viven las compañías, donde de una manera clarísima se confirma que hay una pieza fundamental de cualquier organización de éxito, que es las relaciones humanas. El hecho de disponer de unas habilidades sociales adecuadas y de saber gestionar de forma apropiada tus emociones son factores fundamentales de éxito en las organizaciones actuales. Para afrontar el cambio, sin duda alguna, hay que hacer un aprendizaje. Es salir de esa zona de confort y para ello debemos de estar emocionalmente preparados. En todo este proceso, lógicamente, van a surgir temores, van a surgir dudas, va a salir la ansiedad, el estrés, la culpa. Por esto, más que hablar de emociones positivas o negativas, casi que es preferible hablar de emociones que te abren o te cierran puertas o posibilidades. Por esto es primordial reconocer qué tipo de emociones se muestran en un proceso de gestión del cambio. Y también buscaremos como objetivo conocer cómo el coaching y la inteligencia emocional ayudan a las personas a conseguir mejores resultados en un contexto de cambio organizacional. Desde el coaching, desarrollar la capacidad de tener un conocimiento alto de nuestras emociones y de sus consecuencias es clave para ese aprendizaje emocional. Entrando en la estructura, los puntos que veremos serán la inteligencia emocional. En la medida en la que yo sea consciente de mis emociones y cómo las gestiono, tendré muchísima mayor capacidad para poder relacionarme con mi entorno. Debe de haber un equilibrio entre el cerebro racional y el emocional, ¿no? ¿Qué factores o qué aspectos miden la inteligencia emocional? Sin duda alguna, el autoconocimiento y el tomar conciencia de las emociones que tenemos, la autogestión, esa capacidad para poder controlar las emociones, la empatía para entender las emociones de los demás y la relación social, que sería la capacidad para relacionarme con otros y con un propósito. Desarrollaremos también el punto de cerebro y inteligencia emocional. Está demostrado biológicamente que el cerebro desarrolla muchas más conexiones en la medida que aprendemos. Esto al final tiene que ver mucho con la plasticidad, ¿no? Podemos entrenar nuestro cerebro para que, haciendo un uso repetido de estrategias de inteligencia emocional y de coaching, podamos convertir hábitos o podamos convertir comportamientos emocionalmente inteligentes en hábitos. ¿Qué es el secuestro emocional? Asumiendo que la emoción tiene una base biológica que nos invade y que nos cuesta trabajo controlarla, ¿no?
El secuestro emocional aparece cuando al final las personas actuamos de forma impulsiva, de forma automática, normalmente con conductas poco apropiadas y basadas pura y exclusivamente en la emoción. Y por último, hablaremos también de la importancia del coaching en la inteligencia emocional. Partimos del hecho de que existe una dificultad para abordar las emociones, pero desde el coaching es posible reconstruir una emoción que te abra más posibilidades, ¿no? Uno de los pilares del coaching es precisamente el asumir la responsabilidad, el coachee, ¿no? Y para ello debe de ser esta persona la que primero deba de tomar conciencia de cuáles son sus juicios, sus valores, sus creencias, esas conversaciones internas, qué es lo que me digo a mí mismo, nuestras emociones y los comportamientos. Porque solamente teniendo conciencia de todo esto es cuando tendremos capacidad para poder influir en nuestra propia vida, ¿no? Y todo esto parte, lógicamente, de un empoderarnos, ¿no? El hecho de actuar con otra mirada, con otro enfoque, con otro lugar, para que al final, lógicamente, uno pueda descubrir otros caminos que te abran muchísimas más posibilidades. Terminaremos el tema mencionando cuáles son los conocimientos o qué es lo que debemos de saber. Sin duda alguna, entender qué es la inteligencia emocional y el papel fundamental que juegan las emociones en un proceso de gestión del cambio, y comprender cómo el coaching y la inteligencia emocional conectan, ¿no? O sea, el hecho de ser conscientes de las emociones que experimentamos y de los comportamientos que tenemos es clave para el proceso de aprendizaje emocional y, por supuesto, en un proceso de gestión del cambio. Bienvenidos al tema, os espero en los foros. Gracias.